Buenas tardes. Nos encontramos con Orlando Julio Lacombe, la persona que está al frente de la Corporación Nelson Mandela para la Paz y la Libertad, CENEMALIPAZ, creo que lo he dicho bien. Orlando Julio representa las personas que vienen acompañando el proceso de indulto de los presos políticos, prisioneros de guerra, prisioneros de conciencia de las FARC, Ejército del Pueblo, y entiendo que de otras organizaciones, como el Ejército de Liberación Nacional, algunas organizaciones. Con Orlando Julio trataremos temas sobre las cárceles en Colombia, cómo ven el sistema penitenciario, qué propuestas tienen frente a este tema, cómo ve el proceso de paz, qué piensa del proceso de paz en las ciudades, qué va a pasar con hoy se habla de 9.500 a 10.000 personas que están en las listas de personas que se encuentran privadas de la libertad, que son reconocidas por las FARC. Son muchos los temas para tratar y hay una primera pregunta, Orlando Julio. ¿Quién es usted? Bueno, buenas tardes, doctor Quijano. En primer lugar, agradecerte por esta invitación que me haces a tu análisis urbano, a este programa que ha venido tomando una fuerza bastante grande, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. Y entonces, agradecerte por esta invitación que me haces para conversar sobre todos estos temas. Yo soy un barranquillero egresado de la Universidad del Atlántico en Derecho. Durante mucho tiempo he estado litigando en materia penal. Actualmente venimos trabajando con la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz y estamos asesorando de alguna u otra forma en la Mesa de La Habana a la organización FARC con respecto a algunos proyectos de carácter jurídico que se vienen presentando, sobre todo en materia criminal. Bueno, estamos hablando que Orlando Julio es abogado, penalista, barranquillero de Curramba la Bella, aquí en Medellín. Estás aquí en Medellín. Y Orlando Julio está al frente de los destinos de CENEMALIPAZ, perdóneme si me equivoco, Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz. Orlando Julio, ¿qué es la Corporación Nelson Mandela? Mira, la Corporación Nelson Mandela es una organización no gubernamental que tenemos como objetivo fundamental la defensa de los prisioneros en Colombia y especialmente en esta zona del país que es Antioquia, Chocó, el eje cafetero y parte de Córdoba. Estamos haciendo asesoría jurídica, estamos haciendo también representaciones jurídicas a todos los prisioneros, no solamente a los prisioneros políticos, también a prisioneros sociales, porque nuestra tarea es amplia, pero en esta última etapa nos hemos concentrado fundamentalmente en la defensa de lo que tiene que ver con los prisioneros políticos de la FARC-EP. Usted me da oportunidad de hacer énfasis en el tema sobre prisioneros en Colombia. Entiendo que hay categorías: presos políticos, presos de conciencia, prisioneros de guerra y presos sociales. Orlando Julio, rápidamente, ¿qué significa cada uno de ellos? Mira, yo te voy a ser sincero, a nivel internacional no existe una claridad, una definición concreta sobre lo que es el prisionero político. Ni las Naciones Unidas incluso tienen claridad sobre este concepto de prisioneros políticos. Sin embargo, una aproximación son aquellas personas, se puede decir que son aquellas personas que por sus hechos o por su pensar, por su opinión, causan
son como una especie de amenaza para un Estado y el Estado los cataloga como enemigos son rebeldes. Son rebeldes. Pero en materia, digamos, en el caso colombiano, hay unas cosas particularidades. Por decir algo, en el caso colombiano se ha identificado el prisionero de guerra. El prisionero de guerra concretamente es el prisionero que es el combatiente que pertenece a los grupos alzados en armas, a los grupos insurgentes. Ese es exactamente el concepto del prisionero de guerra. Y el prisionero de guerra está en prisión en raíz de la guerra, del conflicto, que fueron capturados en combate o que hacen parte de esa. Y que el Estado los ha capturado, los ha puesto en prisión y los ha condenado por el delito de rebelión, por alzarse en armas contra el Estado. Hay otra clase de prisionero, que es el prisionero de conciencia. El prisionero de conciencia es el prisionero que por su opinión o por su trabajo, el Estado lo ha considerado enemigo y lo ha judicializado en razón de su trabajo y de su pensamiento. Es el caso de los profesores, estudiantes, líderes sociales, líderes sindicales, que caen en prisión porque el Estado los considera una amenaza para su statu quo. Hay otro prisionero que es el prisionero víctima de montajes judiciales, que eufemísticamente el Estado lo ha llamado falsos positivos judiciales, pero en verdad son víctimas de los aparatos de inteligencia del Estado, víctimas de la policía judicial, de la fiscalía, víctimas del ejército, del aparato de inteligencia. Y entonces, frente a la posibilidad de dar resultados, como en el caso en la época del expresidente Uribe, que daba premios, incentivos económicos y les exigía a estas fuerzas resultados, entonces de manera arbitraria se constituyó un grupo prácticamente del Estado que judicializaba sin ninguna prueba y hacía unos montajes especiales contra determinadas personas, contra campesinos, contra ciudadanos del común, para victimar y para judicializarlo, y en las estadísticas aparecieran como la lucha contra la insurgencia se estaba desarrollando en Colombia de manera muy especial. Estábamos hablando, Orlando Julio, de las categorías que hay en Colombia sobre prisioneros. Prisioneros de guerra, presos de conciencia y presos políticos. Y víctimas de montajes montajes judiciales. Sí. Que se hacen muy a menudo en Colombia. Eso es permanente. ¿Qué es un preso social? Al preso social se les considera prisionero, al social aquel delincuente que comete delitos comunes que no tienen que ver con la rebelión, no tienen que ver con la sedición, no tienen que ver con la sonada, ni tampoco delitos conexos a estos delitos considerados políticos, de rebelión y más. Entonces, el prisionero social es aquella persona que se les indica del hurto agravado, homicidio, una serie de delitos que los lleva a prisión porque son cometidos casi permanentemente por la delincuencia común. Ese es el prisionero social. Pero entonces ahí no están metidos los paramilitares, los mercenarios al servicio del paraestado. Ahí dentro de esa categoría cabe también el prisionero, el mercenario, el paramilitar, dentro de la delincuencia común, porque es que el delincuente es más cercano, los delitos cometidos por el paramilitarismo a la delincuencia común se asocian más que a los delitos cometidos por la insurgencia, porque precisamente son delitos políticos, gestos de serio, porque van en contra, dirigidos contra la institucionalidad del Estado. En cambio,
paramilitares, esos delitos van en defensa del status quo. Muy bien. ¿A cuánta población carcelaria, prisioneros de guerra, prisioneros políticos, prisioneros de conciencia, atiende la Corporación Nelson Mandela? Actualmente estamos nosotros atendiendo en Antioquia, Chocó y Córdoba, estamos atendiendo prisioneros políticos en general, de las 3 categorías, aproximadamente 250. 250. Sí. 250 que son reconocidos, 250 prisioneros reconocidos por la FAREP como que hacen parte de su estructura. De la estructura de FARC. De FARC. Hay otro grupo de prisioneros, no están contabilizados en ese censo, que pueden ser más de aproximadamente 200, que no son reconocidos por la guerrilla, pero que sí fueron, que sí pertenecieron a la guerrilla. O sea, que han sido apoyos de la guerrilla. E incluso miembros de la guerrilla. Incluso excombatientes, o sea, prisioneros de guerra. Pero que una vez estando en prisión, se desmovilizaron unos, otros se prestaron para hacer los montajes judiciales de lo que estábamos hablando, y otros se han prestado para verdaderamente pasarse al bando contrario, que ya no son guerrilleros, sino que se pasaron a ser, digamos, lo que se llama delatores, ya sea para la fiscalía, ya sea para los servicios de inteligencia del ejército colombiano. A ver, Orlando Julio, usted es un hombre que viene de Barranquilla, currambero, así, como ustedes dicen, muy jovial. Pero quiero hacer una pregunta. Usted dijo recientemente en medios de comunicación, vamos a ver si estás cañando, sí, de que venían un número importante de indultados y amnistiados de la FARC Ejército del Pueblo al Valle de Aburrá. Tú me hablas de una población que atienden de 200, ¿cierto? De 200 personas. ¿Usted recuerda cuál fue la cifra que dijo? Y si es cierto eso, que van a venir tantos o poquitos. Digamos, nomás estamos hablando de Antioquia, del Chocó y de Montería. Mira, estábamos hablando de aproximadamente ahí, de lo que reconoce la FARC, 250. Pero fuera de que los que no reconocen, que también hay mucha gente, estamos hablando más o menos de 150, 400, nomás en esta zona del país. Sí. Lo que significa, pero si nosotros sumamos a esa gran cantidad de prisioneros, le sumamos la cantidad de antioqueños que están en otras cárceles, vamos a hacerle el eje cafetero, por ejemplo, que está aquí cerca, las cárceles de la Dorada Calda, la cárcel de la Blanca en Manizales, estamos hablando, y fuera de eso, los que están en el Valle del Cauca, en las cárceles de Bucaramanga, en la cárcel de Girón, en la cárcel de La Picota. Pero me estás evadiendo, Orlando Julio, me disculpas la respuesta. ¿Cuántos indultados y amnistiados de la FARC Ejército Pueblo vendrán al Valle de Aburrá? La verdad que yo aproximadamente le coloco una cifra de 3.000 prisioneros para medir. ¿Cuántos? Para medir para Antioquia. ¿Cuántos? 3.000. 3.000. 3.000 prisioneros. O sea, usted está diciéndole a esta población, a esta ciudadanía del Valle de Aburrá, a esta institucionalidad, que se preparen, que van a llegar 3.000 indultados y amnistiados de las FARC. Sí, mira, yo te cuento una cosa, hermano, vea. Yo espero que la alcaldía de Medellín, yo espero que la gobernación de Antioquia ponga los pies sobre la tierra, porque sería de muy mal agrado para nivel internacional, porque todos los ojos del mundo están puestos en Colombia a raíz del proceso de paz, de que saliendo los indultados no haya siquiera digamos como algo de emergencia o de solucionar el problema a esa gente que viene. Orlando Julio, tú hablas de la llegada de no menos de 3.000 indultados y amnistiados de la FARC,
fue al Ejército del Pueblo, al Valle de Aburrá, y haces un llamado a la alcaldía, a las alcaldías del Valle de Aburrá, a la gobernación de Antioquia, de que deberían establecer un plan de contingencia. ¿Por qué establecer un plan de contingencia para la llegada de estos amnistiados indultados? Mira, doctor Quijano, lo importante para aclimatar el proceso de paz es que tanto los municipios como las gobernaciones, los departamentos, tengan unos planes especiales para el recibimiento de estos indultados. Sí, o sea, a mí me da temor de que, digamos, Medellín, una ciudad, la segunda ciudad más importante de Colombia, no tenga, a pesar de que se hicieron unos estudios y unos análisis y se presentaron proyectos, no tenga un plan en materia de derechos humanos para recibir a los indultados. ¿En qué sentido? Una vivienda digna, donde recibirlo, unas condiciones especiales del tratamiento psicosocial del prisionero, un equipo de abogados que lo asesoren en materia jurídica, un equipo de psicólogos que no solamente atienda al personal que sale indultado, sino también a su familia, a fin de que se reincorporen a la vida en sociedad. Y eso tiene que ser un trabajo mancomunado de la sociedad, de la alcaldía, de la gobernación y de aquellas organizaciones como nosotros, como la de ustedes, que atienden a esa clase de personas, como la clase de prisioneros en Colombia. Pero yo lo podría estar entendiendo, pero digamos que la gente que nos ve, de pronto hay cosas que no entiende. Llegan 3.000 indultados y amnistiados a Medellín y el resto del Valle de Aburrá. Usted habla de planes de contingencia para la atención. Cuando usted me habla de casas, es lo que han llamado casas de paso para la paz, casas de transición, casas de ubicación, listo. Y estamos hablando de un plan de atención. ¿Por qué yo como alcalde, si yo fuera el alcalde de Medellín, por qué debería atenderlos, y como gobernador, por qué tendría que hacerlo? Si eso es un asunto del gobierno nacional, ¿por qué debería hacerlo, Orlando Julio? Hermano, porque que el proceso de paz y todo lo que tiene que ver con este proceso de paz es de todos los ciudadanos, de todos los colombianos. Esto no solamente es un proceso que le compete a la guerrilla y le compete al gobierno nacional. Nosotros tenemos que apropiarnos como ciudadanos de este proceso, apropiarnos de tal manera de que aclimatar eso para el sostenimiento de eso en el tiempo, porque de lo contrario estaríamos dando un mal mensaje a los que se quieren reincorporar a la vida civil, que si no encuentran un tratamiento adecuado, entonces cualquiera pensaría que este no era la solución. Y podríamos estar retrocediendo y dando al traste con una salida que no queremos, o sea, que la gente regrese al, digamos, o que el Estado, la sociedad le brinde un camino delincuencial, un camino que no es el que queremos para esta clase de personas. Lo que queremos es que estas personas se reincorporen a la vida civil y realmente nosotros brindarles todas las garantías para que no regresen a sus actividades violentas. Cuando usted habla de ese plan de contingencia, se me viene algo a la cabeza, y es esto: atender bien a indultados, amnistiados de las FARC, también podría ser un buen mensaje a la hora de un proceso de paz urbano. Correcto. Que hemos estado hablando de diálogos, de negociación y la posibilidad de sometimiento de bandas y de la oficina, ¿cierto? No acompañar este tipo de propuestas puede ser ese mal mensaje también, en ese sentido. Sí, mira, lo que pasa es que esto tiene que ser integral. La paz tiene que ser integral. La paz no puede ser solamente con un sector y con otro no. Nosotros estamos pensando que si queremos que la paz urbana en Medellín sea una verdadera apuesta de la sociedad, tenemos que abrir una mesa, un conversatorio con todas esas fuerzas criminales, de bandas, de oficinas, el clan del Golfo, una serie de gente que obligatoriamente tienen que sentarse en una mesa y brindarles posibilidades de salida alternativas a la guerra.
y buscar una salida política a todos esos conflictos, a los conflictos urbanos, incluso incluyendo a la guerrilla, incluyendo grupos paramilitares, incluyendo toda esta serie de grupos que se mueven en los barrios de Medellín, que obedecen a estructuras que más que todo defienden unos intereses económicos, producto de sus negocios que tienen, sobre todo el negocio del narcotráfico. Las FARC, Ejército del Pueblo, en cabeza de Timoleón Jiménez, comandante, y de Pastor Alape, uno de los plenipotenciarios del secretariado, hablan de paz urbana y hablan de conflicto urbano. Entendería yo que la Corporación Nelson Mandela también entiende el mensaje de hablar de la paz urbana, y lo voy a decir por qué. O sea, que ustedes consideran que también es urgente y necesario la paz en lo rural, la paz urbana y la paz total. Creo que te he logrado entender eso, Orlando Julio. Orlando Julio, ustedes como Corporación Nelson Mandela, ¿qué han propuesto o qué quieren o qué están proponiéndole al Estado colombiano, a la Mesa de La Habana? Mira, nosotros... ¿Qué le están proponiendo en el tema de qué hacer con el sistema penal, sistema penitenciario actual que tenemos en Colombia? ¿Qué queremos hacer con eso? Mira, nosotros en la Corporación Nelson Mandela, por principio, somos abolicionistas de las cárceles. ¿Ustedes creen en la abolición de las cárceles? De esa estructura. Esa estructura cerrada que no socializa a nadie. Eso se convierte en un nido, en una escuela de formación de altos delincuentes, porque no ofrece otra clase de socialización. Entonces, pero eso no solamente para los prisioneros políticos, nosotros entendemos también que los prisioneros sociales no pueden tampoco estar en esa situación. Nosotros creemos que una de las cosas de los acuerdos importantes es la justicia restaurativa. Y entonces, a mí, la justicia restaurativa debe traer como consecuencia la aplicación real de esa justicia, de que haya como una especie de justicia de paz en los barrios populares, que sean los mismos, la misma sociedad, la misma ciudadanos que apliquen una justicia especial, específica para evitar el delito en los barrios populares. Es decir, que una vez aquí en Colombia se hablaron de jueces de paz, pero los jueces de paz no necesariamente tienen que ser abogados, no tienen necesariamente que ser profesionales de nada, sencillamente tienen que vivir en un barrio, conocer su idiosincrasia, conocer sus fenómenos, y la misma sociedad se encargue de solucionar sus propios problemas. Estamos hablando de un sistema alternativo, nada que ver con autodefensas, con grupos armados. Tranquilamente lo entiendo, pero dejémoslo claro con la audiencia. Es un sistema donde ciudadanía ayude a construir sistema alternativo de justicia. No justicia criminal, no justicia paraestatal, sino una justicia que acompañe. A ver, voy a tratar de desenredar esto un poco. Más de 130.000 presos hay en Colombia, en las cárceles. Un hacinamiento total, problemas de salud, violación de derechos humanos, corrupción, todo lo que quieran. Digamos que hay un porcentaje alto que son delitos menores. ¿Qué le propone la Corporación Nelson Mandela y Orlando Julio, la cabeza de la Corporación Nelson Mandela, a la Mesa de La Habana, donde está el gobierno y está las FARC, Ejército del Pueblo? Nosotros, en los actuales momentos del sistema penitenciario en Colombia, no permite llevar a las cárceles a gente con delitos de pobreza. O sea, el delincuente que se roba un celular, que hurta una cadena de oro, que roba en un supermercado, porque tienen hambre, porque tienen necesidades, no tienen por qué ser judicializados, ni aplicarle justicia retributiva y castigarlos con sanción en una cárcel en condiciones infrahumanas. Entonces necesitamos que el Estado colombiano le dé solución alternativa a esos clases de delitos. Usted está hablando de una amnistía general. Y queremos hablar de una amnistía general. Para el delito de pobreza. Y espéreme un segundo, enseguida me explica qué es el delito de pobreza. Usted está hablando de una amnistía general para los prisioneros en Colombia, por el delito de pobreza.
¿Qué es el delito de pobreza? Mira, Julio? el delito de pobreza se puede considerar de esta manera. La mayoría de los delincuentes que caen en esta situación de extrema pobreza y que acuden al delito por su condición económica, el Estado que los ha estigmatizado, que les ha quitado oportunidades, no puede, tras de quitarle esos derechos fundamentales, después castigarlos también, sancionarlos por una actitud, por una conducta reprochable. Sí, reprochable, pero no castigable en ese sentido. Es decir, debemos pensar que si la persona cae al delito por extrema pobreza, esa persona, que el Estado tiene culpabilidad en ese sentido, no puede tampoco, de fuera de eso, caerle con el peso del Código Penal, sino sencillamente que sea una sanción alternativa, que sea una especie de una justicia restaurativa que mediante el estudio que el Estado debe garantizarse mediante alguna tarea social, pueda sancionarse el delito de una manera diferente, un tratamiento muy diferente, y que ese delito de pobreza, por sus condiciones económicas, el Estado no sea, sino porque en ese caso el Estado es el responsable de esa situación y no la persona en particular. Con lo que tú dices, Orlando Julio, estarías hablando de la posibilidad de hacer una amnistía de ese tipo, el delito de pobreza, y digamos conexo al delito de pobreza, llamémoslo así. Exacto. Usted estaría hablando de una congestión de más del 80% de las cárceles de Colombia. Exacto, es una tarea que tenemos, no solamente si da la posibilidad de que el Estado indulte a la gran mayoría de los prisioneros políticos, también tenemos que seguir luchando para que indulte a la gran mayoría de los prisioneros que por pobreza han caído en el delito. Le diría algo, hipotéticamente, hoy se firma la paz en Colombia. Hoy las FARC Ejército del Pueblo firma con el gobierno de Santos que está frente al Estado colombiano, firman la paz. Uno se imaginaría entonces que debería decretarse la amnistía en ese momento para que la gente sintiera que el proceso de paz también le llegue. ¿Eso es posible? A mí me parece que es posible. A mí personalmente me parece posible de que el Estado, si queremos partir de cero, le dé una nueva oportunidad a la gente que está en las cárceles en Colombia, porque no hay oportunidad de resocialización, no hay oportunidad de nada, sino de ser más criminal cada día. Entonces me parece a mí que la amnistía debe ser una amnistía general que contemple la posibilidad no solamente de los delitos de pobreza, que todos deben salir de las cárceles, sino también que reconsidere en razón de la mala situación del sistema penitenciario, la libertad para todos, porque vamos a la constitución de un nuevo Estado, de un nuevo país, de una nueva sociedad, y tenemos que también hacer parte de esta sociedad y escucharlo y recibirle su propuesta de tipo, digamos, en materia criminal, en materia de política criminal, en materia de eso, ¿bueno? de criminología social. Entonces me parece a mí que es importante el aporte incluso de toda esa banda. Es que una mesa en Medellín por lo menos, donde que vamos todos, podemos cada uno aportar desde su ángulo lo que se necesita para una sociedad digamos más democrática, más participativa y más incluyente. Eso es lo que es fundamental para una nueva sociedad. Hemos hablado de conflicto urbano, hemos hablado de paz urbana, hemos hablado de prisioneros políticos, prisioneros de guerra, presos sociales, presos por conciencia. Usted es abogado. Démele un mensaje a los abogados en Colombia. ¿Qué deberían hacer los abogados en esta etapa nueva que viene al país? Mira, yo te diría una cosa. Actualmente estamos en un proceso histórico en Colombia. Estamos a puerta de una firma de unos acuerdos de paz que traería unos grandes beneficios en todos los órdenes, tanto social como en rebaja de la violencia, y económicamente traería una apertura muy importante. Ahí me gustaría que los abogados en Colombia hiciéramos todo lo posible para la construcción de una paz estable y duradera, y que los abogados, conocedores del derecho penal, conocedores de la Constitución, conocedores del derecho civil,
hiciéramos un esfuerzo para la construcción de la Colombia nueva, de una Colombia hermosa, llena de solidaridad y de respeto por el otro. Nosotros creemos y estamos firmemente convencidos que los abogados podríamos hacer un gran aporte a la paz de Colombia. Una pregunta final, Orlando Julio. Si tuvieras la oportunidad de tener a Timoleón Jiménez acá, al presidente Juan Manuel Santos acá, si tuvieras una sola oportunidad de tenerlos a los dos juntos, ¿qué les dirías? Yo le diría a ambos que lucharan, se pusieran de acuerdo para democratizar la sociedad colombiana, darle participación a todos los ciudadanos y que sean los ciudadanos los que definan las políticas, sobre todo las políticas más importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Orlando Julio, muchas gracias por estar acá con nosotros y hablar en Análisis Urbano, este medio de difusión que busca mostrar diferentes aspectos que pueden contribuir a la paz rural y el paz urbana. Hablar con Orlando Julio da una posibilidad de entender desde otra visión lo que está ocurriendo en esa Colombia que muchos desconocen. ¿Qué pasa en las cárceles colombianas? ¿Qué podría ocurrir si se dieran la voluntad política para transformar el sistema penitenciario en Colombia? Aquí seguimos y aquí estamos tratando de seguir haciendo pedagogía de paz. Mucho la necesita en Colombia. Hoy hay un debate entre el sí y el no. Sí a la paz o no a la paz. La verdad es que necesitamos ponernos de acuerdo. La verdad es que necesitamos contribuir a una paz duradera. Y la verdad es que, detractores o no, la paz en Colombia tiene que llegar y todo debemos aportar. Muchas gracias a usted, Orlando Julio, muchas gracias y gracias a nos ti, volveremos a ver. Gracias a ti. Y que la paz sí es posible. La paz es posible. La paz es posible. Muchas gracias, Orlando. Bueno, mi hermanazo y hermano.